Bueno, continuamos ahora con estos beneficios fiscales que hablamos en la cápsula anterior, pero estos beneficios fiscales que decíamos o que hablábamos, beneficios fiscales y aduaneros, simplemente vamos a mencionar que están contemplados dentro de los tratados y acuerdos internacionales y por esto vamos a mencionar nada más algunos brevemente, nada más que ya hemos estado mencionando a lo largo de la materia de las cápsulas. Y podemos decir que México tiene tratados de libre, por ejemplo, tiene el Tratado de Libre Comercio firmados con más de 50 países. Y estos benefician a los exportadores al reducir o eliminar aranceles, que son los impuestos, en el país destino, haciendo que los costos de los productos sean competitivos en el mercado extranjero. De igual forma, estos tratados permiten importar a México mercancías con los citados beneficios arancelarios. Y para gozar de estos beneficios es necesario tramitar el certificado de origen de las mercancías y entregarlo al agente aduanal o a la agencia aduanal que realizará el pedimento de exportación. Ahora, tenemos también el Tratado de Libre Comercio entre México e Israel. También tenemos el proyecto de Tratado de Libre Comercio entre México y Turquía y programas al interior. El programa IMEX, Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicio de Exportación, que es un instrumento mediante el cual se permite importar temporalmente los bienes necesarios para ser utilizados en un proceso industrial o de servicios destinados a la elaboración, transformación o reparación de mercancías de procedencia extranjera importadas temporalmente para su exportación y también contempla beneficios en los trámites aduaneros, así como un diferimiento en el pago de impuestos. También tenemos otros programas de apoyo y también hay programas de promoción sectorial, esquema de empresas certificadas y también podemos decir estos nada más para mencionar brevemente y vamos a continuar ahora sobre la valoración aduanera. Y por esto vamos a decir sobre la valoración aduanera, vamos a empezar diciendo que es el valor comercial. Y el valor comercial se trata del valor que libremente establecen en un contrato de compra-venta las partes contratantes. Y este valor es fácilmente manipulable y se pueden eliminar de él muchos conceptos como fletes, seguros, empaques e inclusive las partes contratantes pueden incluir o excluir elementos al valor, lo cual puede llevar a precios poco reales. En nuestro país, el valor comercial nunca ha sido la base gravable del impuesto general de importación. Así, para evitar las manipulaciones, en nuestro país la base gravable era valor oficial. También tenemos el valor normal, que en 1979 se abandonó el valor comercial o valor oficial y se adoptó el valor normal, definición del valor del Consejo de Cooperación Aduanera de Bruselas, hoy la Organización Mundial de Aduanas. Así entra en vigor la Ley de Valoración Aduanera de Mercancías de Importación, que fue abrogada por la Ley Aduanera en 1982. Ahora tenemos el valor en aduana y es la que actualmente se rige. Es la base gravable del impuesto general de importación y de acuerdo al artículo 64 de la ley aduanera, la base gravable del impuesto general de importación es el valor en aduana de las mercancías. Y el valor en aduana de las mercancías será el valor de transacción de las mismas. Se entiende por valor de transacción de las mercancías a importar el precio pagado por las mismas. Se entiende por precio pagado el pago total que por las mercancías importadas haya efectuado o vaya a efectuar el importador de manera directa o indirecta al vendedor o en beneficio de éste. Ahora, el artículo 71 nos dice que cuando la base gravable del impuesto general de importación no pueda determinarse conforme al valor de transacción de las mercancías importadas en los términos del artículo 64 de la ley aduanera, o no derive de una compraventa para la exportación con destino a territorio nacional, se determinará conforme a los siguientes métodos, los cuales se aplicarán en orden sucesivo y por exclusión. El valor de transacción de mercancías idénticas, determinado en los términos señalados en el artículo 72. El valor de transacción de mercancías similares, determinado conforme a lo establecido en el artículo 73. También el valor de precio unitario de venta
determinado conforme a lo establecido en el artículo 74. También el valor reconstruido de las mercancías importadas, determinado conforme a lo establecido en el artículo 77. Y el valor determinado conforme a lo establecido en el artículo 78 de la Ley Aduanera. También hay cargos incrementables, como nos dice el artículo 65 de la Ley Aduanera, como son las comisiones y los gastos de corretaje, salvo las comisiones de compra, el costo de los envases o embalajes, que para efectos aduaneros se considere que forman un todo con las mercancías de que se trate, los gastos de embalaje, tanto por concepto de mano de obra como de materiales, los gastos de transporte, seguros y gastos conexos tales como manejo, carga y descarga en que se incurra con motivo del transporte de las mercancías. También los materiales, piezas y elementos, partes y artículos análogos incorporados a las mercancías importadas, las herramientas, matices, moldes y elementos análogos utilizados para la producción de las mercancías importadas. También los materiales consumidos en la producción de las mercancías importadas, los trabajos de ingeniería, creación y perfeccionamiento, trabajos artísticos, diseños, planos y croquis realizados fuera del territorio nacional que sean necesarios para la producción de las mercancías importadas y las regalías y derechos de licencia relacionados con las mercancías, objeto de valoración que el importador tenga que pagar directa o indirectamente como condición de venta de dichas mercancías. Ahora, el valor de transacción de las mercancías idénticas será el valor de transacción de mercancías idénticas a las que son objeto de valoración, siempre que dichas mercancías hayan sido vendidas para la exportación con destino a territorio nacional e importadas en el mismo momento que estas últimas o en un momento aproximado, vendidas al mismo nivel comercial y en cantidades semejantes que las mercancías objeto de valoración. Si al aplicar lo dispuesto en ese artículo se dispone de más de un valor de transacción de mercancías idénticas, se utilizará el valor de transacción más bajo. Ahora, se entiende por mercancías idénticas aquellas producidas en el mismo país que las mercancías objeto de valoración, que sean iguales en todo, incluidas sus características físicas, calidad, marca y prestigio comercial. Las pequeñas diferencias de aspecto no impedirán que se consideren como idénticas. Las mercancías que en todo lo demás se ajusten a lo establecido en ese párrafo. No se considerarán mercancías idénticas las que lleven incorporados o contengan, según sea el caso, alguno de los elementos mencionados en el inciso D de la fracción segunda del artículo 65 de la Ley Aduanera, por los cuales no se hayan efectuado los ajustes que se señalen por haber sido realizados tales elementos en territorio nacional, y no se considerarán los valores de mercancías idénticas de importaciones respecto de las cuales se hayan realizado modificaciones de valor por el importador o por las autoridades aduaneras, salvo que se incluyan también dichas modificaciones. Ahora, el valor de transacción de mercancías similares es un método secundario que consiste en determinar la base gravable a través del valor de transacción de mercancías similares a las que son objeto de valoración, siempre que hayan sido importadas en el mismo momento que estas últimas o en un momento aproximado vendidas al mismo nivel comercial y en cantidades semejantes. En caso de que no existan ventas en tales condiciones, se permite fijar el valor de transacción a través de mercancías similares vendidas a un nivel comercial diferente o en cantidades diferentes, haciendo sobre la base de datos comprobados que demuestren que son razonables y exactos. Ahora tenemos el valor de precio unitario de venta y el valor y este método también denominado sustractivo deductivo, que consiste en determinar la base gravable basado en el precio unitario en que se venden las mercancías sujetas a valoración, mercancías idénticas o similares a ellas en el mismo estado en que son importadas durante el mismo periodo o en un momento aproximado, a personas que no estén vinculadas con los vendedores de las mercancías y haciendo las deducciones contenidas en el artículo 75 de la Ley Aduanera. En el supuesto de que no se vendan dentro del país las mercancías importadas ni otras idénticas
o similares en el estado que son importadas. Se tomará en cuenta el valor después de su transformación y vendidas a personas del territorio nacional que no tengan vinculación con el vendedor, teniendo en cuenta el valor añadido en la transformación y haciendo las deducciones del artículo 75 que hemos señalado. Para ser aplicable este valor de transacción, la venta debe haberse efectuado antes de transcurridos 90 días desde la fecha de importación. Ahora, el valor reconstruido de las mercancías importadas, que está contemplado en el artículo 77, se entiende por valor reconstruido el valor que resulte de la suma de los siguientes elementos: el costo o valor de los materiales y de la fabricación u otras operaciones efectuadas para producir las mercancías importadas, determinando con base en la contabilidad comercial el del productor siempre que dicha contabilidad se mantenga conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados aplicables en el país de producción. El costo o valor que se hace referencia en esta fracción comprenderá lo siguiente: el costo y gastos a que se refieren los incisos B y C de la fracción primera del artículo 65, el valor debidamente repartido de los bienes y servicios a que se refieren los incisos A y C de la fracción segunda del artículo 65, siempre que el importador de manera directa o indirecta los haya suministrado para utilización en la producción de las mercancías importadas. El valor debidamente repartido de los trabajos a los que se refiere el inciso D de la fracción segunda del artículo 65 de esta ley aduanera en la medida que corran a cargo del productor. También una cantidad global por concepto de beneficios y gastos generales igual a la que normalmente se adiciona tratándose de ventas de mercancías de la misma especie o clase que las mercancías sujetas a valoración efectuadas por productores del país de exportación en operaciones de exportación a territorio nacional. Los gastos generales a que se refiere esta fracción deberán comprender los costos directos e indirectos de producción y venta de las mercancías para la exportación, que sean distintos de los señalados en la fracción anterior. Los gastos a que se hace referencia en el inciso D, fracción primera del artículo 65, y para los efectos de este artículo se entiende, del artículo que estamos hablando, se entiende por mercancías de la misma especie o clase, las mercancías pertenecientes a un grupo o gama de mercancías producidas por una rama de producción determinada o por un sector de las mismas. Ahora, en caso de no poderse determinar la base gravable a través de los métodos anteriores, se aplicarán los mismos métodos secundarios con mayor flexibilidad, conforme a criterios razonables y compatibles con los principios y disposiciones legales, teniendo como base los datos disponibles en el territorio nacional. Ahora, pues con esto vamos a concluir esta parte de la valoración aduanera. Y en esta cápsula cerramos con esto para continuar en la siguiente cápsula. Vamos a hablar sobre la auditoría aduanera.